es un poco así, te dedicas a todo, ¿no? Además de ser docente, te dedicas a la música, bueno. Sí, yo soy siempre digo lo mismo, yo soy un aficionado de los instrumentos musicales, todo, la mayoría, Sí, y bueno, tengo mi cable a tierra, digamos, haciendo un poco de música cada tanto, claro. algo de poesía también, bueno, definitiva. Es, digamos, tu espacio como para liberarte, ¿no? Exactamente, sí, es ese espacio de cable a tierra, como se dice comúnmente, ¿no? Mm, El instrumento musical, la música misma, digamos. sí, Siempre ahí está bueno, me parece, tener ahí una pequeña descarga a tierra ante tanta situación a veces. estresantes. Sí, tal cual, tal cual. Ricardo, y esto de la música, cómo surge en vos, digamos? ¿Viene por tradición familiar o en realidad te gustó desde chico? Sí, no viene de tradición familiar, no hay músicos en mi familia, por ahí hay algunos parientes lejanos un poco que sí, pero Claro, este, sí, yo tuve mi primera guitarra a los 18 años, digamos, sí, y quería tener una guitarra en ese momento, pero empecé a aprender a tocarla como a los 25 más o menos, porque justo había egresado del secundario y bueno, tocó ir a laburar y qué sé yo, y sí. estudiar. Y bueno, ya los tiempos son otros, ¿viste? Cuando uno pasa a la adultez. Claro, son otras las Y bueno, responsabilidades. claro, exactamente. Y bueno, y ahí fui aprendiendo con un maestro de guitarra de Buenos Aires. Ujú. Eh, y, y bueno, de ahí fui incursionando generalmente en música folclórica, pero Claro, también latinoamericana. Yo soy mucho de la trova y esas cosas. sí. Este, y bueno, ese fue como mi descarga siempre, digamos, mi hobby, como se dice. Mm. Y también te habrá permitido el tema de la música, Ricardo, conocer a muchas personas que se dedican de forma amateur o tal vez profesional, digo, Sí, de los dos casos, digamos, ¿no? Mm, que yo tuve la posibilidad de compartir mesas y lugares en comunes con el autor de La Chacarera del Olvidado, ¿no? Con el Duende Garnica, mm, ¿no? Artistas consagrados, sí. o con el dúo Llana Lugo, esos artistas consagrados. Y después con artistas que se dedican, que viven del arte, digamos, Ujú. que no son consagrados, pero que, bueno, están recorriendo ese camino, digamos. Sí, sí. Y que Hay, de a hay, poquito hay van en, teniendo su espacio y un nombre también. Sí, claro. Hay, por ahí acá no se ve tanto, pero Mm, en Buenos Aires, en Córdoba, Santiago del Estero, el arte en general, pero sobre todo el arte de la música, está muy desarrollado, digamos, mm. en Peña, bueno, ni hablar que Santiago del Estero tiene de los artistas más reconocidos, Sí, digamos, del sí, sí, ámbito sí. folclórico, ¿no? Pero te quiero decir que hay todo un desarrollo, digamos, de la industria de la cultura en esos Mm. lugares. Entonces hay Ricardo, mucha gente que vive de eso. y en el caso de nuestra provincia, ¿qué le estaría faltando como para incursionar también en ese andanivel, ¿no? Yo creo que yo soy una persona que cree en el Estado, digamos, Sí, siempre digo no, lo no, no, por mismo. supuesto. Yo creo que lo que faltan son políticas culturales, Ajá. de gestión cultural, digamos, pero no la cultura como espacio de ocio solamente, Mm, o la cultura pensado, digamos, como algo recreativo, sino la cultura pensada desde el desarrollo social y productivo, digamos, de claro. espacios que generen Formativa, cultura digamos, ¿no? formativa y que generen cultura, digamos. Sí. Ya está demostrado, digamos, Santiago del Estero tiene una política cultural de gestión cultural que es muy importante y no es casualidad que salgan de Mm, Santiago del Estero los artistas más conocidos del folclore, independientemente de que la chacarera nació ahí, digo. sí, 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 sí. Pero qué sé yo, la ciudad de Buenos Aires también tiene una política de gestión cultural Mm, que todo el tiempo produce artistas y todo el tiempo producen, esos artistas todo el tiempo producen obra de arte y que es una forma de vida, digamos, es un trabajo para sí. ellos, porque Mm, yo lo hago desde el punto de vista del ocio, digamos, del hobby, qué sé mm, yo, pero hay gente que vive de eso y que inclusive ahora con esta pandemia no la está pasando tan bien, claro. este, y Justo que te iba a bueno, y decir que hay eso, una ¿no? producción cultural, Acá la sí, pandemia ha tenido un impacto, yo te diría tremendo, muy duro, o un golpe casi de nocaut para los artistas, sea este sí, el ámbito que absolutamente. sea.
Sí, yo creo que fue a nivel mundial eso. Más allá de que como todos se intentaron reacomodarse con el streaming y los shows en vivo, no es lo mismo siempre, digo yo, hablando con amigos, estar en un recital o en una peña o viendo en vivo el artista que te gusta, que estando digamos, viéndolo en una computadora, solo en tu casa, tomando mate, digamos, ¿no? Para el artista debe ser una sensación sumamente extraña, ¿no? Exactamente, para uno por ahí que tuve la posibilidad por ahí de tocar en algunos escenarios, con gente, digamos, con público, debe ser extraña la sensación de estar ahí solo en tu casa frente a una cámara y no saber cuánto público exactamente, uno sabe cuánta gente hay, ¿viste? Sí. Así que bueno, en cuanto a la música, sabemos que a muchos le ha ido muy bien gracias a esto, digo, de los consagrados y demás, gracias al streaming por ahí pudieron paliar la situación, pero aquellos que no tuvieron acceso, no tuvieron posibilidad, realmente claro. Exactamente. Bueno, viste, esa es una situación que nos atravesó a todos también, viste, porque las conectividades no son las mismas en todos los lugares. Porque inclusive no todos manejamos la tecnología de la misma forma. Hay gente que yo, por ejemplo, yo no es que no sea amigo de la tecnología, sino no me desempeño de todo con todos los conocimientos en ese ámbito, digamos, porque bueno, hay que saber también cómo manejar un streaming, viste, como qué sé yo, ahora el podcast también que se puso un poco de moda y qué sé yo, y los medios de comunicación que también están utilizando alternativas de comunicación. Ya el radio receptor, digamos, cada vez se va convirtiendo en una pieza de museo, ¿no? Vos me vas a acordar que hay alguien que no lo voy a nombrar, obviamente, me dice, pues, ¿y dónde puedo sintonizar tu radio? ¿Viste? Y, claro, como quedó en otra época. Y sí. Yo inclusive, yo tengo radio receptor y escucho la radio desde ahí, digamos, pero es una cuestión de gusto también, claro, ¿no? Es que yo puedo escuchar del teléfono o puedo verlo de la computadora, digamos. Sí. Bueno, pero todo va en ese camino, ¿no? Todo va por ese camino. Yo creo que la tecnología ya de por sí vino para quedarse y creo que con la pandemia se aceleró y se profundizó un poco más, ¿no? Porque, digo, las clases virtuales, muchos cursos de capacitación, muchas charlas. Yo me acuerdo en la pandemia el año pasado, que debe ser un año, un poquito menos, cuando ya estábamos en plena cuarentena, cuando veíamos que la cosa venía para largo, que empezaron a surgir, charlas y cursos. Claro, eso no me salía la palabra. Viste, por Skype, Skype no, ¿cómo es? Sí, algunos hacían por Zoom, otros, bueno, por Zoom, por el Meet y esas cosas, ¿viste? Que hasta ese momento yo jamás tuve una reunión por Zoom. Yo tuve reuniones, digamos, por Zoom. Sí, yo que por ahí viajo a Buenos Aires, bueno, viajaba, porque ahora con la pandemia no, medio seguido, me he juntado con mis amigos de Buenos Aires por vía Zoom, digamos. Claro, una cosa impensada. Y cada uno tomaba su copa de vino de su casa. Sí, viste, son las nuevas relaciones sociales. Uno que estaba tomando el otro, ¿no? Exactamente, viste, son las nuevas relaciones sociales, ¿viste? Es una cosa que, bueno, hay que adaptarse como todo. No te queda otra, sí. Porque si no el tiempo iba a ser eterno, que igual fue eterno. Sí, igual fue eterno, viste, y ahora estamos acá ante esta segunda ola que no sabemos tampoco cómo viene la mano. ¿Cómo va a terminar? Pero bueno, ya estamos un poco más preparados también, me parece. Pensamos y creemos, no sé, veremos, ¿no? Sí, esperemos, exactamente. Viste que cuando pensás que te estás acomodando, viene por ahí la izquierda que te desacomoda otra vez. Sí, no, exactamente, viste, uno dice, bueno, ya estamos preparados y resulta que si aparece una nueva cepa y al final hay que guardarse por las dudas, sí. Ricardo, ¿cómo estás viendo este panorama, digo, de la cuestión sanitaria, más allá que vos no seas médico y especialista, pero digo, lo ves con preocupación, con alarma, decís, ¿cómo nos va a tomar esto por sorpresa? ¿Realmente hemos aprendido algo o no hemos aprendido mucho del año pasado? ¿Ves al sistema sanitario más reforzado o más endeble que antes? Bueno, qué sé yo, hay tanto por hablar a esta altura. Sí, yo creo que se ha reforzado el sistema sanitario, digamos, por lo menos en gran parte del país. Creo que todos las gestiones, todos los gobiernos han tratado de ¿cómo es?
de tener las camas disponibles en caso de internación, Sí. de tener las medicaciones que se utilizan para tratar, o los respiradores, que me acuerdo que en un momento era el problema si hay respiradores para todo el mundo. Bueno, Claro. después uno leyendo, viendo cosas, se entera que en realidad no todos los que contraen el COVID necesitan un respirador, ¿viste? Exacto. Muchas Por veces suerte, hay ¿no? como... Exactamente. Muchas veces esas noticias son media tendenciosas también, entonces hay que tomarlo medio con pinza. Sí, 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 sí. Qué sé yo, por ejemplo, ayer leía o anoche leía un comunicado de quienes hoy en la oposición a nivel nacional, Juntos por el Cambio, criticando, digamos, estas nuevas restricciones que están habiendo y que van a empezar a haber de nuevo con la segunda ola. Y en realidad lo que yo leía entre líneas es que el gobierno ha fracasado con la cuarentena y que ha afectado la economía y qué sé yo. Sí, Obviamente lo que están haciendo es una utilización política electoral de una Se nota situación y mucho, mundial, claro. digamos. Exactamente. Pero digamos, yo me acuerdo que salieron a pedir la libertad, Sí. el fin del confinamiento, qué sé yo, un montón de conceptos que utilizaron. Después, cuando vino la ola de contagio, salieron a enojarse porque el sistema no estaba preparado, pero ellos mismos habían utilizado la pandemia para revelar. Lo pasó en Formosa hace ¿cuánto? Un mes, menos. Sí, 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 sí. A veces uno ve que por ahí hay un comportamiento medio irresponsable de algunos dirigentes políticos, ¿viste?, con respecto a este tema. Claro. Más allá de uno entiende que son las reglas del juego. Sí, las tácticas y estrategias electorales que por ahí utilizan, digamos, pero estamos en una situación de pandemia. Creo que ahí por lo menos un poco de humanismo debería haber, ¿no? Sí, pero bueno, eso no está aparentemente, ¿no? Y no, viste, yo Ni creo siquiera un grado de que... cordura, le dirían algunas cosas. Exactamente. Yo lo que leí anoche roza el humor negro, realmente, Sí, sí, digamos, sí. porque no se hacen cargo de nada de lo que hicieron hace unos meses atrás. Digamos, ¿no? Primero dijeron que esto era una infectadura, después, bueno, ni hablar lo que salieron a decir de las vacunas, que llegaron a decir que era veneno, después llegaron a decir, pero al final no alcanza la vacuna para todo. No hay nada que los conforme, ¿no? No hay nada que los conforme, pero es una nueva forma de hacer política que fue y lo decía, yo no recuerdo si Atilio Borón no hace mucho, Sí. le decía en una nota, es una nueva forma de hacer política de la nueva derecha, digamos. O sea, él plantea que hay una nueva derecha que tiene una nueva forma de hacer política, que es esta política o esta estrategia de jugar con las emociones sociales, digamos, Claro, ¿no? un impacto psicológico, digamos. Exactamente, pero también lo vemos acá, digamos, con los dirigentes provinciales, que uno puede tener alguna disidencia con el gobierno, digamos, siendo parte del espacio, como yo, que siempre digo, soy parte del espacio nacional y popular, del peronismo, y sin embargo, cuando creo que hay que plantar disidencia, las planteo. Y también quienes hoy son la oposición en la provincia salieron a hacer unas publicaciones respecto de unos huevos de Pascua que había comprado el Estado y qué sé yo. Que es un poquito caro. Es un poquito caro, pero digo, sale está caro el huevo de Pascua en general, digamos. Claro, sí, uno va. Yo el otro día fui a uno de los comercios acá, Sí. y 1.000 pesos valía un huevo de Pascua, digamos, 1.500 valía otro, un poquito más grande. Sí. Pero a lo que voy, viste, es que... Claro, que se utiliza, digamos, como distracción o como para que se inyecte a las personas porque está todo enojado, Exactamente, ofuscado, y explota. exactamente, hay como la intención de jugar con el factor emocional, ¿viste? Entonces tratan como de generar indignación todo el tiempo. Sí. Porque, bueno, eso también les ayuda a que no tengan que decir cuáles son sus propuestas y sus proyectos Claro, políticos, es más fácil digamos, desviar el ¿no? camino. Más fácil de ver el camino. Yo creo que hoy tendríamos que estar discutiendo qué se va a hacer o qué va a pasar cuando termine la concesión de la hidrovía del Paraná, digamos, y sin embargo no se está poniendo en discusión. La oposición tampoco lo pone, digamos, porque bueno, yo creo que hay una clara intención de que esto siga en manos privadas. Sí, sin duda. Entonces, Ricardo, sí. y en general, bueno, hablando del gobierno provincial y nacional,
fuera de lo sanitario, digo, este problema que tenemos hace muchísimo tiempo, ya perdí la cuenta de cuántos años, de una inflación que no puede ser controlada y aparentemente cada vez es peor, ¿no? ¿Por dónde tendrá que ir el gobierno como para encontrar una solución y un equilibrio a esto que es un tire y afloje constante? Mira, yo creo que en política siempre lo que está en dicotomía, siempre lo que está en puja, Sí. son intereses. Y que esos intereses son económicos. Claro. Lo decía Lenin hace 100 años, lo decía Perón hace 70, lo decía Lincoln hace 120, 130 años. Digo, nombro como de todos los espacios para que, Claro, para que no vean que solamente tengo... postura. Exactamente. Los intereses son económicos, los grupos económicos, ahora por ahí más en la faceta de multinacionales, son actores políticos y económicos que juegan, y que juegan fuerte, digamos. Y creo que han encontrado en el manejo de la moneda de los estados, sobre todo los estados subdesarrollados como los que hay en la América Latina, Brasil, México, Argentina, han encontrado una buena forma de generar descontento con los gobiernos que tienen un perfil más popular, más nacionalista, como puede ser el peronismo en Argentina o Evo Morales en Bolivia, o inclusive le está pasando a AMLO en México. Sí. Porque en definitiva lo que importa es el poder adquisitivo, si podemos comprar la carne, si podemos comprar el pan. Bueno, la carne de vaca por ahí en Bolivia no es tan importante, pero sí la carne de cerdo o el pollo. Y creo que la derecha política representa esos intereses empresariales, y creo que esos empresarios tienen sus agentes políticos en la política, digamos. Y además porque en este mundo globalizado, digamos, que todos están relacionados de manera directa o indirecta. Exactamente. Entonces o presionan para generar una devaluación y por consiguiente un aumento de los precios, y por consiguiente un menos poder adquisitivo, sobre todo de la clase trabajadora. Lo que hacen es controlar, monopolizar las cadenas de alimentos con el fin de controlar los precios, digamos. Sí. Y vos me preguntabas, bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, yo no sé si tengo la solución, pero sí hay algunos espacios, algunos dirigentes que están proponiendo una alternativa con respecto a esto, que es tocar la estructura productiva, digamos. Sí. Tiene que haber un sector intermedio que no existe hoy. Exactamente, este modelo que es agroexportador, pero que es agroexportador de un monocultivo, digamos, que exporta grano, que exporta soja o maíz y carne. Lo que tiende es a concentrar esas tierras, esas riquezas en pocas manos, y por ende a controlar los precios. Hay, la Unión de Trabajadores de la Tierra, el Movimiento Arraigo, hay un montón de sectores que están proponiendo tocar este modelo productivo, volver a la chacra mixta, volver a los pequeños productores. Por ahí, Ricardo, lo que necesita, más allá del acompañamiento, digo, político, tiene que ver también con un lapso de tiempo, ¿no? Porque por ahí sí, absolutamente. Cuando cambia el gobierno, cambia el modelo y cambia todo. Absolutamente, porque bueno, vos fijate que en los 12 años del gobierno de Néstor y de Cristina hubo políticas por medio del INTA, como por ejemplo el cambio rural, que incentivaba la producción de los pequeños productores. Y después llegó el gobierno de Macri y dio de baja ese programa, digamos, que era un programa que daba subsidio, que daba capacitación. Y bueno, después hay que comenzar de nuevo, y ahora encima nos tocó la pandemia, pero se hace difícil. Y a eso tenés que sumarle una pequeña deuda que tenés ahora. Que además es como uno particular. Si vos estás endeudado, es más difícil que puedas sacar la cabeza del agua que si no tenés ninguna deuda, digamos. Bueno, al país le pasa lo mismo. Pero bueno, yo creo que hay algunos,
si se pretende una transformación profunda hay que tocar intereses, digamos, esto es así, es la discusión política de siempre, y esos intereses son económicos. Digo, hoy yo te ponía al principio el ejemplo de la hidrovía del Paraná. La hidrovía del Paraná fue concesionada por el gobierno de Menem en el 1995, es decir, pasó a manos privadas, y vence ahora en el 2022, creo, o este año, 2021. Sí, en este año está el lapso. Sí, y la discusión ahora que hay que plantear es si vuelve en manos del Estado o si sigue en manos privadas. Bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Que hay 28.000 millones de dólares que se la están quedando los empresarios y que se la podía quedar el Estado. Entonces, con 28.000 millones de dólares... No es una cuestión. Y fíjate que es un cuarto de la deuda que tomó Macri. Así que... Macri tomó una deuda de 100.000 millones de dólares. Estamos hablando de 28.000 millones, un poquito más de un cuarto de la deuda que tomó Macri en 4 años. Es decir, que en 5 años, con esa renta que proviene de los puertos, podríamos pagar la deuda externa. Digo, creo que ni un país pagó la deuda externa en 5 años. Nosotros creo que debemos lo que le pedimos a Rivadavia en 1820 todavía. Sí, imagínate. Porque acá hay otra cuestión, Sergio. El FMI no es un ente neutro. No, por supuesto. El FMI fue creado por los principales países y por las principales multinacionales justamente con el fin de... que te ayuda, porque cada vez que te da una mano los deja quebrados los países. Pero claro, porque en realidad es una forma de dominación, digamos. Antes yo siempre digo lo mismo, antes los ejércitos, Roma, Atenas, Esparta, Persia, dominaban con los ejércitos, ¿no? Eran imperios que invadían territorio con sus ejércitos y lo dominaban por la fuerza. Ahora no, ahora te dominan de forma económica o de forma cultural, inclusive. Viste que hablábamos de la cultura al principio. Todo, digamos. Exactamente, no es casualidad que las modas entren, digamos, como si nada en un lugar como Argentina, que tiene una tradición cultural que es muy fuerte. Y sin embargo, hoy la tradición cultural argentina está como en una crisis, digamos, porque bueno, hoy el reggaetón es la música. Digo, me parece bien que haya que escuchar reggaetón, yo creo que hay que escucharlo como le gusta, pero creo que también hay que analizar por qué la mayoría de los medios de comunicación le dan mucho espacio al reggaetón y poco espacio al arte nacional, si uno quiere, o latinoamericano, si uno quiere, ¿no? Sí, la verdad que hay un montón de cuestiones ahí de trasfondo como para analizar, digo, en esto que vos estás mencionando. Ricardo, hablando de analizar, ¿cómo ves el tema del conflicto docente? Que aquí en la provincia del Chaco, más allá de que algunos gremios hayan aceptado la propuesta del gobierno, otros siguen en la lucha, y sobre todo los docentes en particular. Bueno, eso es histórico, ¿no? Los docentes luchando por un salario digno, desde que yo tengo uso de razón, es así, digamos, ¿no? Uno se acordará de la carpa blanca docente allá en el Congreso en los 90, y bueno, de ahí para acá siempre, o casi siempre al menos. Años menos, años más, pero siempre la docencia, más en esta época del año, es una época de mucho conflicto. Legítimo, digo, yo reivindico la lucha docente siempre, además porque soy docente, pero además porque tengo una perspectiva siempre del lado del trabajador, digamos, y porque hay una realidad. Nosotros venimos de una devaluación de la moneda del 2015 a la fecha del 1000%. Del 1000%. El dólar valía, cuando se va Cristina en diciembre del 2015, valía 9,80, y hoy está valiendo 98 pesos. Estamos entonces, y los sueldos no aumentaron el 1000%. Entonces, lo que volvemos al principio, digamos, acá está en juego el poder adquisitivo. Siempre hay que analizar y evaluar lo que vos podés comprar con tu salario, o lo que comprabas antes y lo que dejaste de comprar ahora. Sí, cada vez menos. Que cada vez menos, porque la devaluación de por sí genera inflación, y de por sí genera menos capacidad de consumo. Entonces, me parece que el gobierno tiene que rever esta situación. Obviamente que no vas a recuperar 1000% de evaluación en un año de paritaria, porque también tiene que ver
la situación de pandemia, porque el Chaco también tiene una estructura productiva e impositiva que está concentrada en pocas manos. Entonces es verdad que por ahí los recursos no existen. Bueno, hay que buscar la forma, porque el reclamo yo creo que es legítimo. Los docentes, vos sabés bien, nunca dejaron de trabajar en pandemia, más allá de la virtualidad. Sí, sí, sí. Hubo que reacomodarse, armar los trabajos para los chicos, corregirlo con tu computadora, tu tiempo, ¿viste? También nos pasó a todos. Un montón de cosas que se hicieron, digamos. Un montón de cosas, y además se viene arrastrando un montón de otras cuestiones que no tienen que ver con lo salarial, que tiene que ver con los edilicios, con las escuelas que no están atendidas, que tubotean, que no tienen ventilador. Claro. En condiciones climáticas como la del Chaco, digamos, no vivimos en la Sierra de Córdoba, ¿viste? Claro. Entonces, nada. Y que hace 25 grados todo el año, ¿viste? Pero claro, nosotros tenemos, vos sabés, clima extremo en diciembre, en noviembre, en febrero. Hace 30, imagínate, ¿no? Y sí, viste, ese día antes de la lluvia, el domingo, fue un día muy pesado. Claro. Y ya estamos en abril, digamos. Entonces también hay esas cuestiones, viste, que los docentes reivindican, obviamente, y que ponen en la discusión. También hay que atenderlas. Sí. Así que yo, ya te digo, respecto al conflicto docente, obviamente del lado de los trabajadores siempre, y además desde este punto de vista, ¿no? Hay que hacer algo para recuperar el poder adquisitivo de la clase trabajadora. Y ahí ya no digo solo los docentes, digo el empleado de comercio, claro, el empleado de comercio, el que trabaja en las fuerzas de seguridad, todos los empleados públicos. Todos están atravesando lo mismo. Y todos estamos atravesando lo mismo, porque todos los salarios se han devaluado, todos los poderes adquisitivos han caído, y además eso es un efecto dominó. Sí. Y esto por es eso lo que... te decía, porque además de esto que vos estás mencionando, también tenés que constantemente hay aumento, ¿no? Si no es el combustible, es el gas y bueno, los distintos servicios y el impacto que tiene la canasta. Exactamente, el impacto que tiene en general, porque en un sistema de transporte como el nuestro, que ya no es ferroviario como hace 50 años, sino que es automotor, sí. Cualquier aumento de combustible genera impacto en los precios. Pero además yo me refería al efecto dominó porque si la clase trabajadora deja de consumir, deja de comprarse el televisor, la moto, la bici, sí, el teléfono, los comercios dejan de vender. Claro. Y si el comercio deja de vender, tiene que despedir a su empleado. Y ¿qué pasa con la lista? Y exactamente, que pasan con la lista desocupada y después el comercio termina cerrando, que es lo que pasó con la pandemia, con muchos rubros, pero bueno, también por la situación de pandemia. Pero esto es lo que siempre se plantea desde el punto de vista keynesiano, ¿no? Como la inyección del poder adquisitivo de la clase trabajadora, que es la que consume, digamos, en definitiva. Sí, lo plantea Cristina también en un discurso, yo no recuerdo ya cuando Macri era gobierno, ella lo plantea, dice, bueno, si nosotros le quitamos poder adquisitivo a la clase trabajadora va a dejar de consumir, y si la clase trabajadora deja de consumir, se corta un elabón ahí, y los comercios empiezan a cerrar, y se empieza a crear un caos, que bueno, que todos sabemos cómo terminó en 2001, ¿no? Sí. Y la discusión interna entre los términos económicos de heterodoxia u ortodoxia. Exactamente, y hoy en el mundo, fíjate vos que hoy en el mundo se está discutiendo en muchos países, y no me gusta esta posición, pero luego voy a decirlo, de los países centrales, digamos, del primer mundo, digo, para ser específico, en Europa Occidental, sí, en Estados Unidos mismo, se está discutiendo el impuesto a la riqueza. Sí. Argentina ya lo aprobó, aunque no es un impuesto, sino que fue un aporte extraordinario por única vez, pero en el mundo se está discutiendo el impuesto a la riqueza, porque hoy con este sistema financiero sucede que el dinero trabaja en el mercado, digamos, y hay mucha circulación de dinero y muchas ganancias, y vos podés tener una empresa de servicios en toda la Argentina, pero tu oficina puede estar en Suiza, digamos, para no pagar los impuestos, o en Uruguay o en Panamá. Entonces hoy los países están poniendo en discusión esto, que me parece que hay que poner en discusión, porque si no, la concentración de la riqueza en cada vez menos manos hace que mucha gente quede afuera, digamos, de eso. Sí, siempre hay mayor desigualdad todavía.
Exactamente, y pasa con la tierra también, digamos. Por eso desde el Estado tiene que haber una política activa en cuanto al desarrollo productivo con los pequeños productores, porque si no, esos pequeños productores se encuentran en una encerrona que no, sin salida, y no les queda otra que vender su tierra y venirse a vivir a las periferias de la ciudad, a ver si con una changuita pueden sobrevivir. Y se va produciendo un latifundio, ¿no? Una tendencia de latifundio. Concentración, de otro tipo, y otra vez la concentración, exactamente. Entonces, y además hay que apuntar a la soberanía alimentaria, digamos. En un país de 40 millones, con el 60% de la superficie cultivable, nosotros tenemos hoy 19 millones de pobres, 18 millones y pico de pobres, de los cuales muchos no comen las 4 comidas todos los días, inclusive muchos no comen una comida por día. Entonces, algo está mal. Me parece que hay que replantear algunas cosas. Y ahí yo soy parte de unos espacios que están proponiendo una alternativa a esto, ¿viste? Que están proponiendo la construcción del sistema mixto, que están proponiendo también un tipo de producción mucho más armoniosa con el medio ambiente, que estamos proponiendo que se pare de envenenar la tierra y de generar desertificación en las tierras, que se pare con el desmonte, porque bueno, las consecuencias ya las estamos viviendo, ¿no? Sí, les avisoramos cada vez de manera más cercana, digamos, el impacto negativo que tiene, ¿no? Exactamente. Y bueno, yo creo que hay que poner en discusión estas alternativas. Hay que poner en discusión porque evidentemente lo que está en vigencia ahora no está funcionando. Y no es solamente culpa de la clase política, que sí es parte responsable, porque es la que debería por lo menos generar las políticas para resolverlas. También nosotros como sociedad creo yo por lo menos, hay que involucrarse, hay que formarse, hay que presionar, porque en definitiva los dirigentes políticos es el reflejo de la sociedad también. Sí, olvídate, tal cual. ¿Sí? No puedes pedir otra cosa que no es ni más ni mismo que tu propio espejo, digamos, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, Ricardo, bueno, a mí hablando de esto de la dirigencia política y demás, hace poco hubo una unión entre las principales líneas del justicialismo aquí en la provincia del Chaco. ¿Cómo lo has vivido eso? Y bueno, y a nivel local, aparentemente van por el mismo rumbo, ¿no? Después de las últimas malas experiencias. Sí, hay una línea a nivel nacional, ¿no? Sí. Que de un acuerdo de unificar todos los sectores peronistas en una sola línea, digamos. Sí. Digamos con el discurso por lo menos de fortalecerse ante la oposición, que es verdad, representa un sector importante de la sociedad. Si vos me preguntás mi opinión personal, yo creo que es un acuerdo bastante endeble, porque en general sucede, ¿no? Que cuando no se está de acuerdo con un sector se rompe y ya está. Me parece que es endeble en ese sentido, digamos. Si mañana hay un desacuerdo sobre algún aspecto, va a haber fractura de nuevo, y va a volver a haber varios espacios de nuevo. Y eso creo que sucede a nivel nacional, provincial y también a nivel local. De hecho, acá en Tres Isletas, bueno, se suspendieron en el Chaco las PASO, no, sino en las elecciones, pero había surgido otro espacio, digamos, con otros compañeros y con otras compañeras que iban a presentar su lista también alternativa, digamos, ¿no? Sí. Yo creo que la construcción política pasa por otro lado, digamos, no tanto por la unificación por ahí de 2 o 3 dirigentes, digamos, como para tratar de sostener. Yo eso lo veo más como un parche que como una construcción política. Para mí en el tiempo no dura, ¿no? Ese es el problema. En el tiempo no dura porque en definitiva y yo creo que Cristina es el gran ejemplo acá. El liderazgo lo termina construyendo la sociedad, lo termina construyendo la gente. Entonces la mejor forma de construir un liderazgo es poniendo a la gente a participar. Y
y si la gente, digamos, y no decidiendo por ahí entre 2 o 3 dirigentes quién es el que va a conducir o cómo es que se va a conducir. Digamos, esto me parece que la democracia también es un poco eso, ¿no? Sí. Que aquellos compañeros o aquellas personas que se involucren y que quieran decir quién va a conducir el partido justicialista, lo decidan los compañeros militantes, digamos, o los que no son militantes también, pero lo decía la sociedad. Sí, que eso sería el ideal, ¿no? En definitiva. Esa es la forma de construir política que veo yo. Sí, y que tiene que ver con un sistema democrático también, porque eso te permite ir modificando y variando las caras, inclusive. Claro, absolutamente. Pero bueno, también es verdad que hoy la coyuntura nos posiciona. No exactamente, porque hay que evitar el aglomeramiento, porque hay que evitar que se junte gente, ¿sí? Digamos. Sí, pero sí. También es verdad que en el Partido Justicialista hace 10 años, un poquito más, que está intervenido y que no hay elecciones. Sí. Y que me parece también que de lo que hablábamos al principio, esta nueva forma de la derecha de hacer política, hay que contrarrestarla justamente con una alternativa política. Sí. Y una alternativa política no puede ser, por lo menos de mi punto de vista, que 2 o 3 dirigentes decidan quién va a conducir y quién no va a conducir. Yo ahí planto mi disidencia, digamos. Me parece que porque me parece que es endeble, digamos, el acuerdo, por eso, más que nada, me parece que hay que construir algo mucho más fuerte. Claro, porque cuando alguno de esas líneas, de esas patas, digamos, diga, no, me parece que tenemos que hacer esto, quiero aquello, listo, se termina. Exactamente, ¿viste? Y no es lo mismo dirigir por ahí, elegir, mejor dicho, por ahí, más allá que sea un acuerdo entre dirigentes, elegir, por ejemplo, va a ser fulano de tal, o esto o aquel, que la sociedad te respalde con su voto. Claro, es totalmente distinto. Vos fíjate, mirá, yo pongo este ejemplo, por el otro día lo hablábamos con algunas personas. Macri en las PASO pierde, creo que por 16, 17 puntos con Alberto Fernández, ¿sí? Sí. Y en las elecciones generales termina perdiendo, creo que por 8 puntos, una cosa así. Sí. Prácticamente redujo la mitad de esa diferencia. Y es importante, porque vos no es lo mismo que te respalde el 35% de la sociedad que te respalde el 45% de la sociedad. Con el voto, digamos. Es la sociedad que dice, yo respaldo a fulano y tal con mi voto. Digamos, y uno puede, a mí no me entra en la cabeza que el 40% respalda a Macri, pero bueno, lo respalda, digamos, y hay que aceptar eso. Sí, y en todo caso tenemos que trabajar para ver cómo ese sector deja de respaldar a un espacio político que representa los intereses de las multinacionales, digamos. Sí. Claro, porque una explicación tiene, digamos, de fondo. Exactamente, ¿viste? Entonces, por eso para mí la construcción de las bases, de la militancia y de la sociedad es fundamental, porque ellos cuando hacen su discurso apelan a esto, digamos, lo que hablábamos al principio. Cuando la derecha sale a tratar de generar una emoción, digamos, de indignados, lo que está buscando es el apoyo electoral en las próximas elecciones, que vamos a tener en octubre. Tal cual. En 5 meses, digamos. Sí. Entonces, porque el apoyo electoral es fundamental. Sí. Entonces, si ellos logran, espero que no, pero si ellos logran ganar las próximas legislativas, se van a parar de otra posición. Con otro poder, digamos. Eso ni lo dude. Exactamente. Bueno, Ricardo, te agradezco por tu tiempo, por esta charla. Sí, sabemos que estás trabajando también y bueno, sí. Te quería agradecer por estos minutos. Bueno, Sergio, siempre es un gusto charlar con vos. Cuando quieras, cuando guste, conversamos de nuevo, así que te agradezco el llamado y el interés. Este va a ser un año movido, así que más en una oportunidad seguramente vamos a charlar. Va a ser un lindo año, sí, exactamente. Listo, un abrazo. Dale, otro para vos, Ricardo, tengas buen día. Dale, gracias. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos entonces en comunicación telefónica con Ricardo Sebastián Gómez.